Existen numerosos casos que contienen grandes especificaciones que los hacen interesantes y sobresalientes. Estos inspiran al séptimo arte para presentar reflexiones dentro de una trama que cautiva a los espectadores. Las películas que logran mantener la atención de inicio a final regularmente surgen de un excelente trabajo de los guionistas, quienes invierten días, meses e incluso años para poder hilar la secuencia de una buena producción. Esto crea gran expectativa en torno a la conclusión, la cual le dará sentido a las horas de espera en las salas de cine. Un final suele ser agradable y compensatorio, a veces predecible, pero ¿qué pasa cuando una película se basa en hechos reales? La mayoría esperaríamos que los productores y escritores tuvieran que repensar la estructura de una obra para darle la mejor proyección cinematográfica a la audiencia. En el caso del día de hoy, estos no tuvieron que esforzarse por la trama, puesto que cada uno de los hechos dentro del misterio de Walter Collins parecen unificados a través de un prominente y elaborado guión creado por el más sobresaliente equipo de redacción. Características que convergieron dando a luz uno de los sucesos más trascendentales en la historia de Estados Unidos ocurridos a inicios del siglo XX. Los crímenes de Wineville cometidos por Gordon Stewart Norcott, el misterio de Walter Collins y el joven soñador que quería ser estrella de Hollywood. A inicios del siglo XX se auguraba una expansión industrial que permitiría el desarrollo de las naciones en beneficio de la humanidad, caracterizándose por los avances de la tecnología, de la medicina y de la ciencia, además de traer la finalización de la esclavitud en los países en crecimiento. Esto también produjo la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales. El creciente impulso del sector industrial contribuyó a que varias naciones se posicionaran de subdesarrolladas a potencias mundiales, como lo fue Norteamérica. Específicamente, las empresas de telecomunicaciones habían conseguido grandes avances desde finales del siglo XIX, por lo cual su proximidad a la ciudadanía causó que uno de los principales empleos fuera de telefonista, trabajo que consistía en enlazar llamadas de un estado a otro en el interior del país. Es ahí donde una mujer llamada Christine Ida Collins toma relevancia. Ella fungía como supervisora de una de estas empresas ubicada en Los Ángeles, California. Su nombre real fue Christine Ida Dunn, nacida en la ciudad mencionada el 14 de diciembre de 1988. Ella era hija de Clara y Francis Frank Dunn. Su madre era inmigrante de Inglaterra y su padre era originario de Irlanda. Se conoce que tuvo varios hermanos. La familia en un inicio se estableció en California para después mudarse a Hawái. Antes de la emancipación de los hijos, los Dunn radicaron definitivamente en Seattle, Washington. Al cumplir la mayoría de edad, Christine decidió vivir sola en California, lugar donde había nacido. Ella era una reconocida mujer trabajadora, la que pronto logró la gerencia de una de las más importantes compañías telefónicas en crecimiento. A los 19 años de edad, conoció a Walter Collins, quien en ese momento trabajaba para el sistema de tranvías. Este hombre, aunque aparentaba ser un buen trabajador, en realidad era un estafador y ladrón, quien había ocultado su identidad a su pareja con la intención de cuidarse de posibles acusaciones de crímenes que había cometido anteriormente. Su verdadero nombre era Walter Hanson. Otro de sus seudónimos fue Conrad Collins. Christine, sin conocer su verdadero nombre, se casó con él, obteniendo el apellido Collins, con el cual se dio a conocer de una manera trascendental. En el año 1918, ambos tuvieron a su único hijo, al que decidieron llamarlo Walter Collins, estableciendo su primer domicilio como matrimonio en el área de Lincoln Heights de Los Ángeles. Desafortunadamente, el pasado del criminal Walter Hanson lo persiguió hasta que finalmente fue detenido en 1923, sentenciado a la prisión estatal de Folsom por robo. De esta forma, en el desamparo, la mujer decidió salir adelante con su hijo Walter. Regularmente no había quien cuidara al niño, el cual desde los 5 años tenía que quedarse solo en casa. El 10 de mayo de 1928 parecía ser un día normal como cualquier otro. Christine Ida Collins se dispuso a ir a trabajar.
Cuando su hijo, previo a acudir al colegio, le pidió permiso de ir al teatro, ella no tuvo problema. De esta forma, concluyó su día laboral un poco más tarde de lo normal. Ella no sabía que al llegar a casa se enfrentaría con uno de los temores más grandes de una madre. Al cruzar la puerta y dejar su abrigo en el perchero, alzó la voz para avisarle a su hijo que ya había ingresado, a lo cual no obtuvo respuesta. Habló una segunda vez y de nueva cuenta parecía que su hijo no la había escuchado. Situación muy extraña porque siempre la esperaba para cenar juntos. Ella comenzó a buscar por toda la casa, impactándose al no encontrarlo por ningún lado. De inmediato se dirigió a la estación de policía para reportar la desaparición, pero tuvo que esperar 24 horas a que se realizara la búsqueda. Cuando dio inicio a la investigación, la principal sospecha de la autoridad fue que el niño simplemente escapó. Christine sabía que su hijo corría riesgo, por lo cual insistió en que no fue voluntaria la ausencia. De esta forma, ante la sospecha de un crimen, la policía empezó a buscarlo en las inmediaciones del vecindario. Tras incontables interrogatorios a personas que vivían en el lugar, la búsqueda resultó infructuosa. Sin embargo, en determinado momento, una señora de apellido Baker aseguró haber visto al pequeño Walter al interior de un automóvil implorando que lo liberaran, custodiado por 2 individuos de apariencia extranjera. Al poco tiempo, otros vecinos testificaron que varios días antes de la situación, un hombre y una mujer de ascendencia italiana habían preguntado por la dirección de los Collins. Desafortunadamente, más allá de estos testimonios, la policía no logró encontrar evidencia que los condujera a Walter o a las personas responsables de su desaparición. Christine Collins sufrió un auténtico calvario durante meses ante la idea de que jamás volvería a encontrarse con su hijo. La corrupción y la ineptitud del Departamento de Policía de Los Ángeles era uno de los temas más destacados entre la comunidad, específicamente entre algunos líderes de iglesias cristianas, quienes temían por su seguridad al documentar una serie de irregularidades en los que se había visto envueltos los que deberían ser guardianes del orden: detenciones indebidas, inspecciones ilegales, favoritismo y otras situaciones provocaron una gran inconformidad entre la sociedad. Por esto, el jefe de la policía, J.J. Jones, se le ocurrió que podía limpiar su nombre en todo el estado si resolvían un caso tan mediático como el de Walter Collins. Pese a los nuevos esfuerzos, nada parecía ayudarlos. Pero una historia alterna a esta daría inicio al misterio del caso. 5 meses después de la desaparición de Walter Collins, la policía de Los Ángeles le aseguró a la madre del niño que lo habían encontrado. Al parecer, su hijo había sido localizado en Illinois, por lo cual solicitaron a Christine que pagara su pasaje de vuelta, el cual costaba $75. Ella lo hizo, pero no imaginaba que para el día de su llegada se había efectuado una multitudinaria rueda de prensa. Una vez que el muchacho bajó del tren, Christine se dio cuenta que no se trataba de su hijo. De esta forma, lo que aquella madre desesperada creyó era una respuesta milagrosa, terminó como una gran decepción. Mientras tanto, el capitán de la policía intentaba convencer a Christine de que ese niño era su hijo. Argumentó que el cambio físico se debía a las experiencias traumáticas que había enfrentado y a todos esos meses lejos de casa. Pese a esto, Christine rechazó las explicaciones del capitán Jones, insistiendo en que independientemente de las circunstancias, ella era suficientemente capaz de reconocer a su propio hijo. La insistencia de la madre no dejó lugar a dudas. No se trataba de Walter Collins. Sin embargo, Jones rechazó los argumentos de Christine y dejó muy en claro que el Departamento de Policía de Los Ángeles no había cometido error alguno. En un intento por evitar la humillación pública, el capitán le propuso a la madre que conviviera un tiempo con el niño en casa para ver si aclaraba su memoria. Ante la presión del público, la prensa y la policía, Christine Collins prácticamente fue obligada a aceptar a este niño desconocido en casa. Al poco tiempo, los policías interrogaron al supuesto Walter en un intento por dar con los maleantes que se lo habían llevado. Le preguntaron cómo logró escapar de sus captores y de qué forma terminó en Illinois.
Ni los detectives ni los médicos que analizaron al niño obtuvieron respuestas concretas sobre este hecho. La madre estaba plenamente convencida de que este niño no era su hijo, así que recurrió a los registros dentales de Walter para demostrar la diferencia entre el original y el usurpador. En estos registros se observan diferencias irrefutables en las dentaduras de ambos niños, pero no fue suficiente para que la policía cambiara de opinión. El capitán Jones no solo ignoró a Christine, se convenció de que intentaba perjudicar al Departamento de Policía de Los Ángeles exhibiéndolos públicamente. Por eso, se las arregló para internar a Christine Collins en el pabellón psiquiátrico de un hospital local, bajo el temido Código 12, reservado para personas a las que se ingresaban sin orden judicial, con cuidados máximos y con restricciones inhumanas. Semanas después, al quedarse solo, el supuesto Walter tuvo que confesar su identidad. Su nombre real era Arthur Hutchins Jr., un niño de 12 años quien se hizo pasar por el hijo de Christine para poder llegar a California. Su destino era Hollywood. Principalmente, él tenía la intención de conocer a su actor favorito llamado Tom Mix. Además, él ya había planeado su futuro. Pretendía también dedicarse a la actuación, por lo cual este joven soñador efectuó tales actos. Él dijo que al observar una foto de Walter, vio semejanzas entre ambos. Posteriormente, algunos sujetos que estaban cerca de un bar lo cuestionaron al pensar que se trataba de Walter Collins, por ello no dejó pasar aquella oportunidad. Mientras Christine permanecía internada en el psiquiátrico, la última historia alterna se escribía de forma terrible. A 50 minutos de Los Ángeles, en un poblado llamado Wineville, dentro del mismo estado de California, existía un gallinero que guardaba secretos perturbadores. En ese lugar vivía Gordon Stewart Norcott, de 22 años de edad, junto a su sobrino Stanford Clark, de 15. Por esas fechas, este último alertó a un familiar suyo sobre varios acontecimientos delictivos provocados por su tío Gordon en ese lugar. Por esta razón, en el mes de septiembre de 1928, varios agentes llegaron a la granja de Wineville para verificar dichas sospechas, pero Gordon Stewart Norcott emprendió la huida hacia Canadá tan pronto vio a la policía ingresar a su extensa propiedad, por lo cual Stanford, que se quedó en el rancho, les relató el infierno personal, además de acusar a su tío de haber arrebatado la vida de docenas de niños. Así fue como se aperturó el caso de los crímenes de Wineville. Este joven le indicó a la policía las fosas que se encontraban dentro de ese rancho. Norcott las había cavado para deshacerse de las pruebas. Los investigadores localizaron restos de cabello, dedos de varios desaparecidos, algunos de sus objetos personales y un hacha con manchas hemáticas. Asimismo, Stanford Clark dio cuenta en su extensa declaración de todos los actos perpetrados por su tío, y gracias a varias fotografías, el joven identificó a muchos niños que en algún momento estuvieron con vida dentro de la granja. La situación tendría un poco de claridad cuando este identificó plenamente a 3 de los que se encontraron en algún momento ahí. Estos fueron los hermanos Winslow y Walter Collins. Gordon Stewart Norcott nació el 20 de noviembre de 1906 en la población canadiense de Saskatchewan, pero creció en la denominada Columbia Británica. Fue criado por George y Sarah Norcott. Su pasado fue muy triste debido al constante abuso que ejerció su padre en él desde los 10 años, lo que propició una desviación en su desarrollo y la posterior aparición de numerosas perversiones. Al principio, Gordon empezó a experimentar una leve atracción hacia su mismo género, fantaseando constantemente. Aquella situación se transformó en una obsesión. En poco tiempo, el adolescente dio rienda suelta al abusador que llevaba dentro. Todo comenzó cuando se mudó con sus padres a Los Ángeles en 1924. Ahí Gordon decidió independizarse y construir su propio rancho en la localidad californiana de Wineville 2 años más tarde. Al poco tiempo, invitó a su sobrino Stanford Clark, de 13 años, a instalarse y trabajar para él en la supuesta crianza de gallinas. Sin embargo, el tío tenía otros planes en mente para su sobrino. Gordon se sentía atraído por Stanford, así que empezó a amedrentarlo hasta lograr abusarlo diariamente.
lo había convertido en su esclavo y éste estaba atrapado sin posibilidad de pedir ayuda. Con el paso del tiempo, las perversiones de Gordon iban en aumento y ya no le bastaba con su sobrino. Así que fue a buscar a jóvenes quienes en un principio no se le acercaban debido a su extraño comportamiento. Cansado de esto, tramó una eficiente forma de actuar en la que incluía a su sobrino. El modus operandi fue el siguiente. Ambos se montaban en una vieja camioneta y recorrían los aledaños de Wineville hasta que daban con un niño. Después, Gordon paraba el vehículo, se bajaba y le contaba algún cuento en el que aseguraba que sus padres habían sufrido un accidente, por lo cual los niños, al ver a uno de su misma edad dentro del vehículo, sentían confianza y subían, preocupados por la historia. Una vez allí, Northcott los conducía hasta el gallinero con algún pretexto para comenzar el ritual del horror. Los ataba, los desnudaba, para luego abusar de ellos. En un inicio, el perturbado los dejaba marchar, previniéndoles de no contárselo a nadie, pero esto solo ocurrió al principio, porque después, ante el temor de ser descubierto, empezó a mantener a los niños dentro de la granja hasta convertirla en una especie de mazmorra. Según los informes policiales, Gordon raptó hasta un total de 24 jóvenes con los que practicaba toda clase de actos aterradores. En algún momento llegó a tener a 10 o 12 encerrados a la vez. La visita de su madre a la granja de Wineville durante el verano de 1928 echó por la borda sus planes. En cuanto Sarah Northcott descubrió el gallinero, obligó a su hijo a liberar a aquellos muchachos. Este lo hizo con la mayoría, excepto con 4: Walter Collins, los 2 hermanos Louis y Nelson Winslow y un niño de origen mexicano. Dentro de la confesión de Gordon, él declaró que su madre le instó a quitarle la vida a Walter Collins porque si él escapaba, podría delatarlo y la policía lo ubicaría de inmediato porque era reconocido en el vecindario. Por esto, Northcott tomó un hacha y le dijo a su sobrino que lo acompañara al gallinero y estando ahí, lo obligó a terminar el trabajo. Stanford, entre lágrimas y sin fuerzas, trató de golpearlo, pero al no poder, Gordon le arrebató el artefacto y lo decapitó. Con toda esta información, se dio a cabo el arresto del fugitivo cuando trataba de esconderse en casa de una hermana ubicada en Canadá. El hombre se encontraba hospedado cuando la joven se enteró de la situación, por lo cual hizo lo correcto. Lo denunció ante las autoridades y lo detuvieron rápidamente. Tras largas horas de interrogatorio, Gordon confesó los crímenes, aunque inculpó tanto a su madre como a su sobrino. Con estos datos, la policía pidió una orden de extradición de Sarah Northcott, quien en un inicio fue condenada a la pena capital, pero finalmente conmutaron su pena a cadena perpetua. Debido a su avanzada edad, solo pasó 12 años en la cárcel, pero la situación de Walter Collins aún no se había aclarado. Regresando a la historia de Jacob Hutchins Jr., al confesar su simulación, fortaleció las pruebas a favor de Christine para poder liberarla del psiquiátrico. De esta forma, fue dada de alta y los medios de comunicación denunciaron públicamente la corrupción existente en el departamento de Los Ángeles, puesto que la autoridad, quienes deberían de cuidar de la integridad de las personas, habían obligado a una madre a que reconociera a un niño que no era su familiar como su hijo. La visibilidad de la señora Christine le favoreció para poder hablar con el criminal, quien, aunque confesó los hechos contra Walter, frente a ella siempre le dijo que solo lo había inventado. La prensa norteamericana bautizó a Northcott como el asesino del gallinero, quien al momento de ser llevado a juicio escandalizó al jurado con sus truculentos detalles. Como si fuera un cuento de nunca acabar, no se pudo comprobar que el sujeto haya acabado con la vida de Walter, pero sí fue encontrada evidencia de los hermanos Winslow y el niño de origen mexicano. De esta forma, en febrero de 1929, Gordon fue condenado a la pena capital. Aparentemente, en la audiencia donde se dio su sentencia, Sarah Northcott le confesó que en realidad él no era su hijo y que Gordon fue el resultado de una relación incestuosa entre su padre y una de sus hijas. Por su parte, a Stanford lo sentenciaron a 5 años en un reformatorio por participar y no hacer nada para salvar a tantos jóvenes. Una vez se obtuvo la sentencia, los miembros de la comunidad optaron por cambiar el nombre de la ciudad
Por esto ya no se llamaría Wineville posterior al caso cubierto a nivel nacional, decidiendo renombrarlo como Mira Loma. Durante un año, el granjero permaneció en la prisión de San Quintín, momento en el cual Christine Collins lo visitó con frecuencia para conocer la verdad de los hechos. Gordon jamás fue congruente con su relato. El 2 de octubre de 1930, Norcott fue llevado a la horca, pero justo antes de que el verdugo accionara la palanca que dejaría caer el cuerpo, el granjero gritó a los presentes: «Una oración, por favor. Digan una oración». Nadie, excepto el capellán de la cárcel, hizo caso al reo. Así fue como su existencia terminó. En el año 1932, el ex esposo de Christine murió recluido, lo que dejaría aún más desconsolada a la madre de familia. Eventualmente, la señora Collins ganó una demanda contra el capitán J.J. Jones por enviarla a una institución, ordenando que se le indemnizara con $10,800. Pese a esto, Jones jamás llegó a pagar el dinero y solamente lo suspendieron 4 meses de la corporación como castigo por sus actos contra la mujer. Christine jamás perdió la esperanza de que su hijo Walter estuviera vivo, pero el destino del niño sigue siendo un misterio hasta nuestros días. La mujer fue reconocida como una verdadera luchadora que no se rindió por amor a su hijo. Finalmente, Christine Ida Collins falleció el 8 de diciembre de 1964. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es importante. He leído sus comentarios y varias de sus propuestas serán tomadas en consideración para un video posterior en este canal. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?